La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Muchísimas gracias a nuestro querido Alejandro Cárdenas, maestro académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, un experto en todo esto del mundo digital que cada vez se amplía más y que cada vez tiene más recovecos. Tendremos que estar muy al tanto al respecto. Y con él vamos a platicar pues de esto que pues Tony Flores, el diputado local de Coahuila, subió a la tribuna y dijo que había que regular, ¿no? Y que había que buscar la manera de no ser atacados, pues, a través de esto que él llamó sicariato digital. Y dijo que quiere tipificar y sancionar la violencia digital, mediática y el sicariato digital, problemáticas emergentes en la era de la información y las tecnologías. Y es que lo atraparon manejando un Lamborghini. Y entonces las redes pues se caían de comentarios, ¿verdad? Y no necesariamente buenos y positivos. Y es que, bueno, la familia Flores en el norte del estado, con todos los contratos que han recibido de CFE en materia de carbón, pues siempre ha sido blanco de señalamientos la familia Flores Guerra, que son los que pues tienen este tipo de empresas en el norte de nuestro estado. Alejandro, bienvenido, buenos días. Nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? O sea, esta situación de la queja de los políticos o de las personas con algún tipo de actividad pública en relación al linchamiento, a cómo los funean, dicen ahora, desde las redes sociales, pues está ahí presente. ¿Te parece que alguien con estas características y habiendo sido atrapado, pues manejando este auto de lujo, siendo de Morena, y Morena pregona la austeridad y esto de la discreción en la manera de vivir, ¿te parece a ti que tiene sustento? ¿Sí hay necesidad de que las legislaciones locales se ocupen del tema? Buen día, Marcela. Muchas gracias. Saludos a ti, saludos a toda la querida audiencia de Torreón y de La Laguna. Pues mira, por supuesto que en principio parecería una gran contradicción, ¿no? Es decir, lo que se ve de primera, digamos que en la primera reacción es, bueno, ¿por qué un diputado, pues con una tendencia de izquierda, presume esos lujos en sus redes sociales, aunque sabemos que en Coahuila Morena sigue siendo oposición, sí, pues a nivel nacional no lo es, prácticamente tienen el control político del país, ¿no? Entonces, digamos que parecería algo demasiado contradictorio, y sobre todo el hecho de que se reflejen lujos, en el caso de un legislador, en zonas con muchas carencias, ¿no? Como es la zona carbonífera. Por supuesto, como dices, no es nada nuevo. El intentar regular las redes sociales de políticos con tintes autoritarios o con poco conocimiento de su labor, ¿no? Pues lo vimos en 2011 con Javier Duarte, no sé si claro, recuerdes, ¿no? Claro, y su esposa. Sí, que quería de cierta forma incluso hacer cosas ya vinculadas con anuncios públicos en redes sociales, ¿no? O el mismo Monreal, ¿sí? En el 21, ¿no? Que también quería regular las redes sociales por algunos casos similares, ¿no? En este caso la pregunta es, ¿qué tanto está en la agenda del legislador aliado de Morena este tema? Es decir, no parecería más políticamente una reacción debido a las críticas que ha tenido por los excesos y una forma de tratar de curarse por su error sin aceptar que cometió un grave error, en lugar de hacer lo que hacen los buenos políticos, o por lo menos los políticos más respetados, que es aceptar su error, corregir y continuar, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso es muy difícil que suceda en la política. Por supuesto, aquí la pregunta es, ¿ha tenido diálogo con organizaciones de la sociedad civil el legislador Flores Guerra para hablar sobre el tema? Es decir, en su agenda legislativa, ¿este tema lo ha manejado antes o parecería circunstancial o parecería reactivo? ¿Ha tenido diálogos con medios de comunicación? Es decir, ¿ha ido él a dialogar con los...? Porque lo que parece es que se ha movido en redes y justo él mismo está propagando esta lógica de que todo lo muevo desde las redes, y no hago ningún tipo de declaración, no argumento y me quedo ahí, ¿no?
en la misma lógica a la que él mismo entró con las propias cosas que salían en redes sociales, ¿no? Entonces, parece que fue muy rápido, parece que no hubo ningún tipo de interacción social y parece más reactivo. Ahora, si nos ponemos a revisar ya el tema un poco más a fondo, sí hay, por supuesto, sí es un derecho en tensión la libertad de expresión, por un lado, ¿no? Y la intimidación, el acoso, los perfiles falsos en las redes sociales. Es decir, parecería que se está subiendo a un tema el cual siempre ha estado en debate, pero parecería que lo hace de forma más victimizándose. Sí, y digamos, incluso en América Latina, el tema de violencia digital o colonialismo digital o violencia gubernamental incluso se analiza y se debate, pero son gobiernos que hacen espionaje hacia ciudadanos, gobiernos que vulneran el derecho a la privacidad a través de la vigilancia masiva y a través de los aparatos de Estado para eso, no al revés. Aquí parecería que la víctima es el político, ¿no? Cuando me llega un poco la duda, tomando en cuenta si en verdad este tema ahorita es tan importante, no digo que no, es un tema que sigue en debate, ¿no? Libertad de expresión en redes sociales, y ahorita voy a explicar por qué, pero parecería que hay otros tipos de violencias más importantes en este país, como por ejemplo los asesinatos de alcaldes recientemente, ¿sí? En Coahuila han asesinado recientemente a algunos alcaldes, ¿sí? Hace algunos años han sido asesinados, y parecería que el interés no está relacionado con la realidad del país. Si bien la violencia digital hay que analizarla, hay ciertos derechos ya, está vinculada con la autorregulación y con la moderación de contenidos de las propias plataformas digitales y con la capacidad de los medios de comunicación de poder valorar si esos contenidos son importantes difundirlos o no. Es decir, se le quita tanto a los periodistas su capacidad de moderar editorialmente, ¿sí? Su capacidad de detectar qué sí es noticia y no, y por supuesto el tema de las plataformas que hacen una moderación más institucional, sí, a veces hasta política, que de la cual sí hay que preocuparnos, no de los criterios editoriales de los periodistas en el contenido en internet, en redes sociales y en general en los medios, sino de la moderación de las grandes plataformas tecnológicas que hacen con pocos criterios. Sí, y yo preguntaría, ¿será internet más libre, sin campañas de desprestigio, con este tipo de regulaciones que generalmente, por ejemplo, la de Monreal, Marcela, no sé si recuerdes, artículo 19 la criticó muchísimo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, lo primero que decía es, ni siquiera hay términos precisos, ¿no? Habla de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Exigía que se contara con políticas para censurar contenidos bajo conceptos como eliminar la difusión de mensajes de odio, evitar propagandas de noticias falsas. Y por supuesto, sí, lo que se decía es que son leyes que criminalizan los contenidos, ¿no? Porque algunas de ellas no solo ponen sanciones administrativas, sino que desde un inicio ya piden cárcel. Que eso empieza a sonar a autoritario, una gran contradicción con un partido como sería el PT. Pero bueno, si hablamos del PT, pues podemos hablar de muchas contradicciones de los partidos pequeños, como el Verde Ecologista o como algunos partidos locales de Coahuila, que terminan modificando toda su ideología por mantenerse en la política, lo cual les permite volverse negocios de familia, ¿sí? También me parece que si hubiera pensado en hablar con los gigantes tecnológicos, de buscar relación con ellos para encontrar formas internas, ¿sí?, de revisión de esas políticas institucionales que tiene, me parece que hubiera sido una iniciativa mucho más interesante, ¿sí? Pero no habla de modelos descentralizados de moderación, como por ejemplo como los tiene Wikipedia. Los modelos centralizados pues son los de Facebook, son los de Twitter, pero hay otros que no, que tienen sus propios modelos, ¿no? Por ejemplo, Wikipedia o Reddit, lo que hacen es que los mismos usuarios moderan los contenidos, ¿no? Y eso en algunas partes puede ser funcional, ¿sí? Ahí me quedo un poco para responder de forma muy general. Sí. Oye, a lo mejor tendríamos que ir más al fondo, ¿no? Para poder entender por qué se viven estas situaciones y por qué se viraliza lo que se viraliza. Bueno, es que hay mucha gente que
que lo que quiere es expulsar lo más rápidamente posible de su ser y de su existencia su intimidad. Entonces, lo que vienen haciendo es exhibirla, porque esa fotografía o ese video, no estoy clara de qué fue, creo que fue una fotografía, no hubiera trascendido si él mismo no la hubiera subido. Y si él mismo no se hubiera autoproclamado en algún momento como el diputado del pueblo. Y si él mismo no hubiera subido en alguna otra ocasión anterior algunas fotografías donde está repartiendo dinero, donde maneja otro tipo de autos, donde tira al blanco. Eso él lo puso en las redes, no fue un paparazzi que lo anduvo buscando y de repente le tomó la fotografía y la subió y la vendió e hizo negocio con eso. Fue él mismo. Entonces, hay un dicho que a mí no me gusta, pero finalmente, pues el que se ríe se lleva, ¿no? Sí, el diputado me parece que cometió errores políticos graves, ¿no? Un poco quizás en la lógica podría ser falta de experiencia, podría ser incluso tener como la intención de seguir participando. O una megalomanía tremenda y sinceramente, un narcisismo muy acentuado. Sí, también. Estamos hablando de un político que está mostrando poca capacidad con su propia reacción, ¿sí? Es decir, la forma en que reacciona de forma también virulenta, ¿sí? Debería de estar ya haciendo control de daños, debería de estar yendo a dar entrevistas, a platicar, seguramente ahorita está platicando ya con su dirigencia. Por supuesto que esto también ya se fue a lo nacional, porque también de cierta forma se le acusó de tener contratos, ¿no?, en su historial como empresario vinculados con gobierno y de parecer un empresario que ha sido beneficiado, ¿no? Así lo han difundido algunos medios como Reforma. Entonces también ahí ya empezaron a suceder cosas que probablemente él no tenía en el radar que pudieran suceder y que lo puede poner en una posición de política vulnerable en este sentido, ¿no? Ahora, en esta lógica, sí, la dinámica en la que estamos no es nada común, es decir, hay muchísimos políticos priistas, hay muchísimos políticos panistas que son excéntricos, que presumen todos sus recursos, ¿no?, que de cierta forma lo hacen. El problema es que en este caso, sí, como tú lo dices, fue él mismo el que lo hizo, es decir, no lo agarraron, no lo grabaron otros, sino fue él mismo el que no controló la medida de la forma en que se estaba él dirigiendo y, por supuesto, al ser un funcionario público, ¿no?, entiendo que lleva poco tiempo, ¿no?, poco más de un año, a final de cuentas, al ser un funcionario público, tendría que ser congruente y, a final de cuentas, no afectar a su propio partido, ¿no? Ahora, una cosa también importante, Marcela, es que recordemos que los medios de comunicación llevan así formalmente como 150 años, ¿no? O sea, desde los inicios del periodismo, más o menos como en 1850, que se volvió masivo. Y la realidad es que hasta 2006, casi todos los medios de comunicación eran completamente verticales, es decir, no existía el derecho de réplica, como con excepción de la radio, que es uno de los medios tradicionales más interactivos que hay por su formato, por el tipo de programas, pero los demás medios, la televisión, la prensa, no daban voz a los usuarios ni a la ciudadanía. A partir de 2006, no solo con Internet y con las redes sociales, se generó una dinámica nueva, una especie como de que la posibilidad de que la ciudadanía comente, la posibilidad de que la ciudadanía pueda denunciar y protestar. Y eso, por supuesto, tiene que ver con un elemento nuevo de libertad de expresión que permite el intercambio y el debate político y el debate de cualquier tema con los excesos que pueden existir como en todas las libertades. Entonces también, evidentemente, los políticos deben de darse cuenta que la rendición de cuentas no es solo política. Esperemos que el PT o, digamos, los políticos o los ciudadanos, ¿no?, sí, a ver cómo lo van a castigar por esos excesos o su propio partido. Pero sabemos que a veces la política mexicana y en el mundo resalta con cierta impunidad y puede que al legislador no lo toquen, no le hagan nada. Quizás solo le llamen la atención en lo oscurito y le digan modérate por favor y ya, pero la sanción pública se queda, ¿sí? Ajá. Y por lo menos eso es algo nuevo de la rendición de cuentas. Claro, por supuesto. Ahora, ¿en algún lugar del mundo hay alguna regulación
que limite la posibilidad de hacer un comentario negativo en torno a un servidor público o a una figura pública que está tomando decisiones por el resto de los mexicanos, por ejemplo, en este caso los diputados? Las redes sociales han sido muy poco reguladas, ¿sí? Muy poco reguladas. Es decir, incluso la tendencia va hacia desregularlas más todavía, ¿no? Pero es decir, controlar la libertad de expresión de las personas, ¿sí? Pero, ¿sí? Controlar la moderación de las empresas que hacen eso. Entonces sí hay, por ejemplo, Facebook tiene un control de groserías. Ahorita, por ejemplo, en algunas redes sociales, todo lo que se hable sobre discursos de odio, ellos mismos lo bloquean, pero es generalizado. O sea, no existe hacia una sola persona, porque entonces regular para que no insulten, afecten a solo un grupo de personas, en este caso de políticos, me parece que es una gran exclusión a todas las personas que tienen los mismos derechos. ¿Me explico? Parecería una ley autoexclusiva que se victimiza y que se aprovecharía de los privilegios de ser político, cuando la realidad es que se tiene que regular para todos. Las leyes deben de ser para todas las personas. ¿No crees, Marcela? Por supuesto, sí, ¿no? Digo, no puede haber excepciones, porque si no ya no está parejo el piso para todos. O sea, es que no puede ser a criterio o según quién sea como se apliquen las leyes, es que tiene que ser para todos. Fíjate que Luis Carlos Plata escribió un muy buen artículo en el Zócalo al respecto y cita lo siguiente: el agresor se aprovecha de un micrófono o de un medio digital o de un espacio utilizando redes sociales. Esto fue lo que leyó este personaje que siempre va ataviado con un sombrerote ahí en el Congreso. Digo, nada no es criticable. Lo que pasa es que pues en un recinto cerrado pues generalmente vas descubierto, aunque estoy recordando que Armando Guadiana también solía hacerlo. En fin, se debe regular la información que se difunde a fin de evitar que medios tendenciosos causen estragos en la vida personal, profesional, laboral o pública de las personas. Se mueven en el anonimato y generalmente atentan contra la reputación. Fue parte de sus argumentos. ¿Debatible? Me parece que sí, porque es un poco como cuando tú trabajas en una dinámica donde diferencias un contenido que es un medio de comunicación a un contenido que se mueve en una plataforma digital. Es decir, en las plataformas digitales no existen criterios éticos, criterios periodísticos, criterios de valor de la noticia. En los medios digitales son espacios de conversación, ¿sí? Que en algunos casos son públicos y en algunos no. De hecho, la tendencia de las redes sociales está moviéndose hacia espacios públicos, ¿no? Prácticamente Instagram ya es casi privado. Es muy difícil ver algo en Internet que esté en Instagram, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Musical.ly también era casi privada. TikTok todavía por ahí podemos ver, pero solo puedes ver 1 o 2 mensajes si no te registras. Entonces, de cierta forma, hay comentarios que se pueden hacer en redes ahora privadas que probablemente no tengan la exhibición, ¿sí? Y por eso se tiene que, evidentemente, considerar. Ahora, claro, que si hay algún tipo de agresión verbal, ¿sí? Por supuesto que en algún momento, ¿sí?, se puede denunciar como un individuo con los elementos que existen actualmente en la ley. ¿Cuáles son los riesgos de regular, Marcela? Que es algo que hemos visto mucho en la política mexicana y es algo que en algún momento hemos hablado aquí antes contigo. Los riesgos de regular son que cuando se generan este tipo de regulaciones y con gobiernos como el actual, que tenemos un gobierno que tiene el control prácticamente de la regulación política, pueden anunciar una regulación de un tipo y terminar con uno de otro tipo completamente, como sucedió en la reforma judicial, por ejemplo, con el anonimato de los jueces, que lo metieron de última hora, ¿sí?, como un gol sin avisar a nadie, ¿sí?, y que probablemente fue algún favor, algún negocio político. Entonces, el hecho de regular no significa que podamos estar de acuerdo o no con que hay cosas que mejorar relacionadas con los medios digitales, ¿no? Sí hay cosas que mejorar. El problema es que la situación política en la que estamos y la que sucede en muchos países donde no hay democracias consolidadas, como la de México, es que terminan regulando cosas que resultan ser más autoritarias,
como lo que pidió Ricardo Monreal o como de Morena, o como que pedía Javier Duarte, sí, del PRI, que eran decisiones y políticas en una donde se sancionara a quien generara algo así como exaltación pública, algo así, y Ricardo Monreal, que había una criminalización en este caso, del uso de las redes sociales y de la libertad de expresión. Uh-huh. Muy bien. Alejandro, pues vamos a ver, digo, la presidenta ya se ocupó del tema y dijo la doctora Sheinbaum que los legisladores no deben tener contratos con gobiernos. Pues nos iremos a quedar sin legisladores. Pues sí. No te creas. Digo, es una hipérbole, ¿verdad? Pero finalmente es una realidad. Hay muchos legisladores que a lo largo de la historia han hecho negocios con los gobiernos. Así es. En este caso, el legislador tendría que comprobar que ya en verdad no dirige o no es parte de la empresa la cual tenía contratos, ¿no? Y yo creo que tendríamos que ir a más, ¿no? Creo que tendría que haber algún tipo de regulación. Esa sí me parece mucho más importante, donde se regule que las personas que han tenido contratos de gobiernos en los últimos años, pues no puedan competir para puestos políticos, ¿no? Me parece que eso sería mucho más interesante, ¿no? Exacto, crees? pero fíjate, es que son los partidos políticos, porque ¿quiénes los pusieron ahí como candidatos? Los partidos políticos, sí. Y los partidos políticos se ocuparon de revisar cuál es el historial y cómo han venido haciendo los negocios y los riesgos de evidenciar alguna falta. No, ¿verdad? No les importa. Así es parte de lo que hemos dicho, ¿no? Hay una partidocracia que tiene mucho más peso político que la regulación, y hoy con lo que estamos haciendo de que, como lo ha dicho la ONU y algunos organismos expertos en relación a independencia judicial, estamos hablando ya de una división de poderes que podría ser afectada, ¿no? Y eso podría mover muchísimo el plano en general, no solo político, económico del país. Aquí esperemos que el legislador Flores aclare que ya no tiene ninguna relación con su empresa, ¿sí? Y que esperemos que justifique mejor sus errores, los acepte, y por supuesto que lo más seguro es que no pase esa iniciativa, porque ni siquiera tiene mayoría, pero aún así no vaya a suceder que le tome la palabra alguien, algún otro legislador, ¿no? Claro, por supuesto. Yo no sé qué anda haciendo un Lamborghini en las calles seguramente llenas de baches de musquis. No lo entiendo, pero bueno, cada quien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ale. Un gusto tenerte siempre acá. Te mandamos un abrazo y esperamos escucharte pronto. Muchas gracias, Marcela. Que tengan buen cierre de semana. También tú. Son las 8:10. Tiempo de pausa. Contextos.